Eh, en cuanto al tratamiento que recibe nuestra paciente, es diltiazem de 60 miligramos cada 12 horas y enalapril de 10 miligramos cada 12 horas. Al examen físico, nuestra paciente llega con una presión arterial de 130 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 120 y es arrítmico, edemas en 3 cruces, 3 sobre 3 y en ambos miembros, ¿no? Y también a la auscultación se logra, eh, eh, encontramos lo que son crépitos, ¿no? Vivasales escasos a la auscultación pulmonar. En lo que es la evaluación ecocardiográfica, la función sistólica del ventrículo izquierdo se encuentra al 30% y se encuentra también lo que es una fibrilación auricular y lo que es dilatación de la aurícula derecha. Bueno, las preguntas que vamos a resolver eh, es, primero, vamos a averiguar y desarrollar a qué familias farmacológicas pertenece el dintiazem y el enalapril, ¿no? Que son los dos fármacos que, los cuales se le dio como tratamiento a nuestra paciente. Vamos a nombrar primero de forma general, respondiendo las preguntas, y ya al final vamos a generalizar, ¿no? Lo que son estos fármacos. El diltiazem es un fármaco antihipertensivo. Bueno, no es neto antihipertensivo, pertenece a lo que son bloqueadores de canales de calcio. En cuanto a su función con lo que es la hipertensión arterial, debemos tener en cuenta que, como ya se ha mencionado anteriormente en las anteriores clases con lo que son hipertensión arterial, este viene a ser el resultado, ¿no? De una mayor resistencia vascular periférica, dado que la hipertensión o la tensión arterial está vinculado o está en relación con lo que es la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, ¿no? Y en el caso de lo que son bloqueadores de canales de calcio, debemos de tener muy en cuenta de que la contracción del músculo liso vascular va a depender mucho de las concentraciones intracelulares de lo que es el calcio, ¿no? Ahora, este diltiazem lo que va a hacer es justamente relajar el músculo liso arteriolar y disminuir lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Y de este modo va a realizar su función como antihipertensivo, ¿no? El enalapril ya también pertenece a lo que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya nuestro compañero más adelante nos va a dar una vista muy amplia de cuál es el mecanismo de acción, pero debemos de tener muy en cuenta de que el enalapril justamente va a actuar, ¿no? Sobre este sistema de angiotensina, eh, que va a ir a inhibir justamente lo que es esta enzima, ¿no? Convertidora de angiotensina, evitando justamente de que se forme la angiotensina 2. Eh, y debemos tener muy en cuenta de que si es que llega a formarse esta angiotensina 2, vamos a tener eh, justamente que esta puede llegar a causar algunos efectos hipertensivos, ¿no? Como lo que es la aparición de una vasoconstricción, lo que es fibrosis o inflamación o estrés oxidativo o una hipertrofia cardíaca, ¿no? Pero no solo va a tener efectos negativos, ¿no? En el cuerpo, también va a tener efectos antihipertensivos, ¿no? Según sea el mecanismo por donde se dirija, ¿no? Este es un cuadro resumido donde vamos a tener los efectos hemodinámicos de ambos de calcio y nuestros antagonistas de angiotensina 2. No, perdón, nuestras YECas están acá, está marcado esto. Nuestros bloqueadores de calcio, los cuales eh, actúan, ¿no? Mencionamos sobre la resistencia total periférica, lo que causa una disminución de esta, y actuando también sobre lo que es el volumen plasmático, ¿no? Bueno, estos efectos hemodinámicos en los bloqueadores de calcio no implica siempre, ¿no? Que va a ser un cardioprotector va a traer consigo algunos traer efectos positivos en cuanto al sistema cardiovascular. De hecho, algunas contraindicaciones o los RAMS
no contraindicaciones, algunos RAMs que va a presentar van a tener muy en cuenta y muy vinculado a defectos en cuanto al sistema cardiovascular, ¿no? Como insuficiencia cardíaca o bloqueos, ¿no? Que vamos a encontrar en lo que es el ecocardiograma o disfunciones del ventrículo izquierdo. Entonces, para tener en cuenta, solo con los bloqueadores de calcio van a disminuir lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Lo mismo con las yecas, pero estas van a ir más sobre lo que es la actividad, en cuanto a lo que es la actividad renina y plasma, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta, que justamente menciona, verifica la consistencia, o sea, si es que la prescripción ha sido adecuada en este paciente. Eh, bueno, debemos tener en cuenta con respecto a lo que es el tratamiento. Según teoría menciona algunos aspectos que se debe tomar muy en cuenta para dar un tratamiento con antihipertensivos, ¿no? Justamente, si es que primero valoramos lo que son el aspecto físico en el que el paciente ha ingresado y la semiología que se ha realizado sobre él, nosotros vamos a tener características con respecto a una insuficiencia cardíaca, ¿no? La presencia de edemas, justamente esta disfunción ventricular izquierda, que van a estar asociados a un fármaco en particular que se le está prescribiendo a nuestro paciente, ¿no? Que justamente es el diltiazem, ¿no? Este bloqueador de calcio, que como ya se mencionó, sus RAMs va a ser justamente la aparición de insuficiencia cardíaca, o también lo que es la disfunción, ¿no? La disfunción, ¿no? En general de lo que es el ventrículo izquierdo, sobre todo. Entonces, si es que vamos a uno de los puntos a tocar con respecto a la prescripción, tal vez el abordaje inicial ha sido sí la adecuada, porque se menciona que podemos iniciar un tratamiento antihipertensivo con una YECA, si es que bueno, en dosis mínimas, ¿no? Que en este caso estaríamos hablando de 2,55 miligramos este, de una yeca, y si no llega a cubrir eh, y no llega no causa, ¿no? Una baja de esta presión arterial en nuestro paciente, nosotros eh, podemos llegar a una dosis máxima, ¿no? Que es un 10 miligramos en yecas. Y si esto tampoco nos funciona, o a largo plazo no llega a funcionar, se le puede aumentar un segundo fármaco, ¿no? Que no sea ya también, que no sea ARAS, ¿no? En este caso se le dio a la paciente un bloqueador de calcio, y el, la prescripción es lo mismo, ¿no? Tenemos ya una yeca y nuestro calcio antagonista, al cual le vamos a dar en dosis mínimas. He estado revisando dosis, doctora. Algunos autores mencionan 90 miligramos, que es lo mínimo, y otros mencionan que es 30, pero casi todos sí llegan a un máximo de 320 miligramos, ¿no? Que se le debería dar de diltiazem. En este caso, la dosis de diltiazem no es mucha, ¿no? La que se le está dando, pero al parecer este diltiazem es el que está causando en nuestro paciente la aparición de estos síntomas relacionados a insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, tal vez por ahí estaríamos viendo, ¿no? Que la prescripción que se le hizo al paciente no es la correcta, la adecuada. Pero fuera de esto también, nosotros tenemos un paciente nefrópata, ¿no? Un paciente con nefropatía diabética, y debemos tomar muy en cuenta, ya, estos son, ¿no? Lo que les estaba mencionando, las dosis de inicio y las dosis máximas que se le dan para cada fármaco, ¿no? Acá tenemos el diltiazem y el enalapril. Eh, en cuanto a lo que es la nefropatía que presenta nuestro paciente, debemos también tener en cuenta la evaluación de lo que es al riñón, ¿no? Bueno, para evaluar el riñón, al menos para lo que es cambio de dosis en nuestros pacientes, debemos tener
¿Qué menciona esta parte teórica de modificar la dosis en nuestros pacientes? Es que si es que nosotros tenemos un paciente, sobre todo en caso de hipertensión, que lo más común es que nos puede atraer algunas enfermedades que afecten al riñón, y más sobre todo si nuestro paciente ahora es diabético, que con mucha más razón el riñón está predispuesto a presentar alguna injuria o insuficiencia. Nosotros debemos medir, ¿no?, la tasa de filtración o el aclaramiento de creatinina y ver cómo están funcionando sus riñones, ¿no? Si es que nuestro paciente ya presenta algún grado de injuria, entonces se le hace una modificación en la dosis, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un cuadro en el cual vemos justamente que según la tasa de filtración glomerular, se le va a hacer una disminución en la dosis, ¿no? Tenemos aquí el enalapril. Y si es que nosotros en el Clarence tenemos, si es que sus riñones no funcionan al 100%, su filtración es de 100 a 50 mililitros por minuto, no varía la dosis, ¿no? La dosis se da al 100%. Pero vemos que si mientras esta va a haber disfunción en lo que son los riñones, justamente la dosificación es la que va a ir disminuyendo, ¿no? Al 75% o hasta el 50%, o ya nuestros pacientes pueden estar en diálisis y entonces ya se manejan otras dosis. Lo mismo con el diltiazem, ¿no? A nuestra paciente se le está dando 60 miligramos por 12 horas. Eh, entonces nosotros vemos, ¿no?, lo que es también igual en nuestra paciente. Acá tenemos al diltiazem y manejamos, ¿no?, según su tasa de filtración glomerular o su clearance de creatinina, y vamos viendo de que en cuanto al diltiazem no hay una variación, ¿no?, en la dosis que se le debería dar según los, este, según el grado de afectación del riñón, ¿no? Vemos acá justamente, sea el valor de filtración glomerular o el clearance de creatinina, no hay una modificación en su dosis. Eso es con respecto a las dos primeras preguntas, doctor.
Bien, doctora. Ahora vamos a hacer prácticamente un repaso, ¿no? Justamente de lo que son estos dos fármacos. Ya hemos mencionado la mayoría de las características que presentan, ¿no? En cuanto a lo que es el diltiazem, a este bloqueador de canal de calcio, debemos tener muy en cuenta cómo va a actuar primero el calcio, ¿no? Dentro de lo que es justamente el músculo liso. Eh, Calcio, que lo encontramos en el espacio extracelular justamente al ingresar eh, a lo que son a los miocitos, perdón, al músculo liso dentro de las fibras. Nosotros lo que vamos a presentar aquí es justamente una vasoconstricción, ¿no? La cual está muy relacionada a lo que es un aumento de lo que es esta resistencia vascular periférica, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Se menciona justamente a esta asociación de la hipertensión arterial con mayor aumento de la resistencia vascular periférica y la contracción vinculada a lo que son las concentraciones de calcio. Eh, Debemos tener en cuenta que vamos a tener factores mecánicos, ¿no? O también lo que es la presencia de un estrés oxidativo, los cuales van a provocar cambios tanto estructurales como funcionales dentro de lo que es nuestro endotelio, ¿no? Dentro de los cambios estructurales que se pueden producir es la inflamación vascular o un remodelamiento, o puede haber también lo que son cambios funcionales como una disfunción endotelial, los cuales nos van a llevar a un camino, ¿no? En común, lo que es justamente la relación que va a haber entre la capa media y el lumen en estos vasos, ¿no? Entonces, esta relación de lo que es la capa y el lumen o la luz, en la producción de lo que es la vasoconstricción, va a haber justamente un aumento de lo que es esta resistencia periférica, ¿no? Que va a ser justamente de que como va a haber una vasoconstricción, la luz va a disminuir. Es como si nosotros estuviéramos, cuando agarramos una manguera y pasa agua, entonces estaríamos achicando la luz y esto hace de que la presión aumente, ¿no? Entonces lo mismo funciona acá, ¿no? Aumenta esta resistencia vascular periférica total y aumenta lo que es la presión arterial. Entonces, estos bloqueadores de calcio actúan justamente ahí, ¿no? No tan, lo que son las fibras musculares cardíacas, ¿no? Para que nosotros tengamos una sístole, nosotros necesitamos la presencia de calcio dentro de lo que es la célula, ¿no? Y para una diástole, nosotros requerimos de que el calcio salga, ¿no? Por medio de los canales sodio-calcio y entra por medio de canales de calcio, ¿no? Estos bloqueadores, eh, como el diltiazem, eh, lo que van a hacer justamente es, como su nombre indica, ¿no? Bloquean estos canales de calcio, impiden de que entre calcio y tanto en lo que es las fibras musculares cardíacas o lo que son el endotelio vascular, impide de que haya esta vasoconstricción, ¿no? Impidiendo la entrada de calcio dentro de esto. Entonces, en forma general, el mecanismo de acción funciona así, ¿no? Ahora, el diltiazem eh, va a causar justamente esta vasodilatación y una reducción de lo que es la poscarga, ¿no? Hemos visto que actúa también en los miocitos y esto va a provocar una activación de lo que es el sistema nervioso simpático, haciendo de que aumente lo que es el gasto cardíaco, ¿no? Y en lo que es su otra acción inotrópica negativa o cronotrópica negativa hace de que va a disminuir, ¿no? Lo que es el ritmo cardíaco. Entonces, nosotros tenemos aquí un cuadro con los parámetros farmacocinéticos, ¿no? De lo que es el diltiazem. En cuanto a su biodisponibilidad oral del 38%, su unión a proteínas del 78%, la semivida de eliminación que es de 4,4 horas, eh, y lo que es la excreción urinaria, ¿no? Sin metabolizar menor a 4, ¿no? Que debemos tener en cuenta, por ejemplo, en nuestro paciente, ¿no? Que es nefropata o presenta nefropatía diabética. Ahora,
Estos fármacos o este fármaco va a presentar efectos adversos, los cuales están, vamos a ver algunos, ¿no? Muy relacionados al examen físico que se le hizo al paciente, ¿no? Y a la presencia de algunos signos que se habían, este, eh, la aparición de lo que son mareos, palpitaciones, ¿no? Que están muy asociados a lo que es el consumo del diltiazem. Y dentro de la interacción que ya mencionó mi compañero, podemos recalcar tal vez que con el uso más de amiodarona va a haber un riesgo de bradicardia, ¿no? Si es que vamos a utilizar lo que es el diltiazem. Debemos tener muy en cuenta que el diltiazem o la mayoría de lo que son estos bloqueadores de canales de calcio, no son netos fármacos antihipertensivos, ¿no? De hecho, más bien en uno de los libros de los cuales estuve buscando, no se encuentra mucho dentro de la sección de fármacos antihipertensivos, más encontramos en la sección de lo que es eh, era infarto, si no me equivoco, o insuficiencia cardíaca. No, infarto será, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los usos terapéuticos de lo que son estos bloqueadores de calcio es justamente la anginas, ¿no? Anginas variantes, anginas de esfuerzos o anginas inestables, ¿no? Como son vasodilatadores, eh, la formación de tal vez placas ateromatosas que puedan ir a obstruir la luz y provocar estos infartos van a ser, entonces estos fármacos los van a utilizar como va a haber vasodilatación, no va a haber donde se produzca esta obstrucción, ¿no? Entonces no son fármacos netamente antihipertensivos. ¿Por qué se salieron? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Antes que pasemos a los IECAS, por favor, Joseph, perdón, John, Frederick, si te puedes ir al anterior, justo donde está el resumen de de los calcio antagonistas. Más antes, más, la siguiente, creo que es donde está, ahí, donde están los efectos, la siguiente, ya, antes. Listo. Entonces, los calcioantagonistas son varios, ¿eh? Son muchos calcioantagonistas. Pero como tú puedes observar ahí, este, mm, ahí, por ejemplo, mencionan 6 calcioantagonistas. Te dice palpitaciones, pero algunos de estos calcioantagonistas te pueden producir, eh, hay algún grupo que produce más taquicardia y otro grupo que produce más bradicardia. Depende de cuál de estos calcioantagonistas estamos hablando, ¿eh? Por ejemplo, dice diltiazem y verapamilo. ¿Por qué yo los separo? Porque estos dos grupos, o sea, tanto el diltiazem y verapamilo, si revisamos bien sus efectos adversos y vemos qué tipo de calcioantagonista, incluso estos fármacos son más bradicardizantes, a diferencia, por ejemplo, anglodipino o nifedipino de liberación de acción corta, donde sí, al contrario, entre los efectos adversos está la taquicardia, con palpitaciones. ¿Por qué un grupo de los calcioantagonistas te produce más bradicardia y otro grupo más taquicardia si ambos son calcioantagonistas? ¿Cuál es la explicación que han podido valorar? Frederick y Jorge. Doctora, dentro de lo que son estos calcio antagonistas o antianginosos, ¿no? Como también se les conoce, no sé tal vez si es la respuesta, pero dentro de estos calcio antagonistas encontramos algunos que son cardioselectivos y otros que no lo son. O no sé si me estoy confundiendo.
pero creo que dentro de los que son cardioselectivos, perdón, de los que no son cardioselectivos, no hay acción simpática, ¿no? Entonces no va a provocar Simpático, estos. doméstica. Lo estás confundiendo con los beta bloqueadores. Jorge, ¿qué opinas? ¿Cómo que eso han encontrado esa variación con el momento de revisar los calcio antagonistas? Jorge, uh-huh. Ya. Bueno, ¿cuánto les falta para terminar la presentación? Ya. Entonces termina para que les explique cuál es la diferencia entre uno y otro grupo. Incluso las contraindicaciones varían. Por ejemplo, el diltiazem está contraindicado en pacientes con tendencia a la bradicardia o bloqueo, cosa que no pasa con los otros tipos de calcio antagonistas. ¿Por qué? Porque al contrario te provoca un ataque de arritmias. A ver, pasamos. vendría a ser el enalapril, pues aquí lo que, por decirlo así, lo que hacen los ECAs, inhiben a la enzima convertidora de angiotensina, de lo que angiotensina 1 se transforma a angiotensina 2, bloquea, por lo que al bloquear de esta forma va a haber menor angiotensina 2, está bloqueada. Y otro que también hace los IECAS es que actúan en aquí al inhibir a la ECA. La ECA lo que hace es La degradar señora, la bradicinina. Así que al no degradarla hay mayor cantidad de bradicinina. Y bueno, aquí van sus efectos. Pues la angiotensina 2, generalmente, esta, al haber una disminución, produce una vasodilatación y por ende una menor presión arterial. La bradicinina, esta genera una mayor síntesis de óxido nítrico y de esta forma genera una menor vasodilatación y asimismo esto aumenta el flujo sanguíneo y esto a la vez repotencia y también genera que haya mayor síntesis de óxido nítrico, también reporta la vasodilatación. Y la farmacocinética en general su tiempo de vida media es de 11 horas, es por eso que se da 2 veces al día, se suele dar 2 veces. Su concentración eficaz es de 5 a 20 y la absorción esta viene a ser en el tracto gastrointestinal, que no es afectado por los otros alimentos. Bueno, estos vienen a ser otros detalles que nos a considerar vendría a ser su metabolismo, que es hepático, y el otro que su excreción viene a ser en un 60% renal y en un 33% en las heces. Así que se debe de considerar en pacientes que tienen daño en el riñón, en si se les debe o no dar. El otro es también en qué indicaciones se da el anapril. Pues se da en hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Para la hipertensión arterial es netamente para su tratamiento y en la insuficiencia cardíaca se da como en los casos que son una IC sintomática y también para prevenir casos de IC sintomática en pacientes que ya tengan una disfunción ventricular izquierda sintomática, donde su fracción de eyección sea inferior al 35%. Por ejemplo, de nuestra paciente, su fracción de eyección era del 30%. Bueno, el otro es en las contraindicaciones que tienen. En las principales estaría en los pacientes que tengan alergia a los IECA. El otro es que puede en los pacientes que tienen un angioedema, que tengan uno grave o que tengan en general un angioedema hereditario o algún familiar que haya tenido o tenga un angioedema y sea genético. El otro es en pacientes con trasplante de riñón reciente, ya que, como les dije antes, su excreción es renal.
El otro es que no se debe de dar en pacientes que están en su segundo y tercer trimestre de embarazo, ya que este tiene reacciones adversas embriotóxicas. El otro que también se debe de considerar es cuando se use en concomitancia con el alisquireno, eh, que en pacientes que tienen diabetes mellitus e insuficiencia renal. No se debe de dar en estos casos. El otro, las interacciones que tiene, así en general es con los AINES, lo que suele producir es un mayor riesgo de hiperpotasemia. También tiene efectos antihipertensivos. Ya les mencioné de los alisquiren, que lo que suele producir en los pacientes diabéticos tiene efectos hipercalémicos. El otro es no, interacciones con el alcohol, ya que puede producir una hipotensión. El otro viene a ser los anestésicos generales, que también producen hipotensión. También con los antidepresivos tricíclicos, que también producen hipotensión. Con lo que vienen a ser los antidiabéticos, que suele producir una hipoglucemia. También con los antihipertensivos, que genera una hipotensión. Las azatioprina, que lo que suele generar es una anemia. Con la capsaicina, que esta suele producir una tos seca. Con los diuréticos, que estos suelen producir hipotensión, pero este es a consideración, depende también de qué diurético se vaya a usar. Solo debemos considerar, por decirlo así, que hay una interacción. También hay interacciones con los fármacos hipercalemiantes, que lo que suelen producir es una hiperpotasemia. Con las fenotiacidas, que generan una hipotensión severa y ortostática. Con el litio, que si bien no se ha descrito muchos casos, se ha visto que generaba toxicidad por el litio. El otro es la rifampicina, que también es en un caso que menciona, donde lo que generó fue un incremento de la presión arterial. Con los simpático-miméticos, que se consideraría que pueden antagonizar la actividad antihipertensiva que buscamos en el enalapril. Y estos vendrían a ser, por decirlo así, los principales que debemos considerar en las interacciones, que son interacciones graves y debemos buscar evitar. Como ya les mencioné, la alisquiren, especialmente en casos donde el paciente sea diabético, la azatioprina, el cadesertán, el leprosartán, la idiometacina, el ibersatán, el losartán. Esto va más que todo por una combinación de IECA y ARA. El otro es el enalapril, que es el olmesartán medoxomilo, el telmisartán, el valsartán, el icativat y la rifampicina. Eso sería todo, doctora. Por favor, ponlo a la primera parte de, de tu presentación, donde está la descripción del caso clínico. Aquí, doctora. Ya, muy bien. Entonces voy a empezar a llamar a todos y luego vamos a ir desglosando. A ver, empezamos con Nicole Salas. Nicole Salas. Buenas noches, Nicole. Nicole, estás viendo ahí el paciente del caso clínico. Dime qué patologías o qué enfermedades presenta esta paciente. Primero, su antecedente de hipertensión. ¿Ya? ¿Qué más? Edemas en miembros superiores, en miembros inferiores. Enfermedades, o sea, Ok. ¿qué comorbilidades aparte de la hipertensión presenta este paciente? No qué signos y Diabetes, síntomas. Ya, diabético, ¿qué más? diabética. Ya, nefropatía diabética, ¿qué más? Y ¿Qué más? A ver, ¿qué más, Nicole? Voy a responder una llamada. Piensa, qué otra patología y qué riesgo cardiovascular tiene este paciente? Voy a responder, por favor, una llamadita.
Aparte del hipertenso, diabético, nefropatía diabética, ¿qué otra patología tiene? Un síndrome de insuficiencia respiratoria, doctora. Ya, insuficiencia, ¿qué más? Insuficiencia cardíaca también puede ser. Insuficiencia cardíaca. Muy bien, es hipertenso, diabético, tiene insuficiencia cardíaca y tiene insuficiencia renal porque tiene nefropatía. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene? Infarto. Tiene 4 patologías: hipertenso, diabético, nefropatía diabética e insuficiencia cardíaca. ¿Qué riesgo cardiovascular le pondrías? ¿Bajo, moderado, alto o muy alto? Alto. Ya, alto. Luis Fernando Sí. Rado. Luis Fernando Rado. Luis Fernando Rado. Ah, ¿dónde está? Alberto Rojas. Alberto Rojas. Alberto Rojas. ¿Dónde está? Franco Salazar. Franco Salazar. Franco Salazar. ¿Dónde está? Presente, Ya no, doctora. ya no vuelvo a llamar. Ya, Franco. Doctora Franco ¿Qué Salazar. riesgo cardiovascular tiene? Bajo, moderado, alto o muy alto. Muy alto, doctora. Muy bien, Por la nefropatía en este caso del paciente. claro. Este paciente tiene muchas comorbilidades. Es un diabético con daño de órgano, entonces es un paciente de riesgo cardiovascular muy alto. ¿Y por qué es importante? Importante para saber hasta cuánto yo debo bajar la presión. O sea, este paciente necesitamos tener las presiones objetivo por debajo de 180, ¿eh? Estamos ahí en el límite, necesitamos bajar. Por eso es que requiere dos antihipertensivos. Dos antihipertensivos. Muy bien, continuemos en el mismo caso. Amparo Sánchez. Sánchez. Doctora, Amparo, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos de primera línea en el manejo de la hipertensión arterial? los fármacos, tendremos el enalapril, doctora. Fármacos antihipertensivos. O sea, en vez de decir las familias farmacológicas. Claro, dentro de cada familia hay varios, o sea, tienes, digamos, sus integrantes, ¿eh? ¿La perila a qué familia pertenece? A las yecas, doctora. Ya, muy bien. Yecas, ¿qué otro fármaco o familia farmacológica son fármacos de primera línea para el manejo de la hipertensión arterial? También tenemos a los diuréticos. ¿Qué diuréticos? Todos los diuréticos. Si yo le doy manitol, es un antihipertensivo de primera línea. ¿Qué Diuréticos de alta, doctora. ¿Diuréticos de ASA? ¿Estás segura? Mm, Surco Elimar. Surco Elimar. Doctora, presente. ¿Cuáles son? En cuanto a los diuréticos, podría ser ya también la clorotiazida Esos son los o diuréticos hidroclorotiazida. tiacídicos o tipo tiacida. Ya. Tiazida. Y ECAS, diuréticos tipo tiacídicos. ¿Qué otros fármacos son de primera línea? También estarían los beta bloqueadores. Ya. Beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no se usan de primera línea a menos que el paciente tenga alguna condición más. Ya, ahí te vamos a los beta bloqueadores a ponerlo al ladito, no los vamos a sacar. Ya, a ver, ¿qué otros fármacos? También eran los ARA2. Ya, IECAS, ARA2, diuréticos tiacídicos, ¿y qué más? ¿Qué más? Te falta uno. ¿Qué te falta uno? ¿Qué es el diltiazem? ¿A qué grupo pertenece el diltiazem? A los, no sé cómo se llama doctora. Lo ha Pero mencionado, no han escuchado la exposición. Carmen. Daniela.
para los antagonistas del calcio. Ya, muy bien. Hay entonces 4, ¿eh? IECAS, ARA2, calcio antagonistas y diuréticos tiacídicos. Los beta bloqueadores se usa en situaciones o indicaciones específicas que lo vamos a tocar un poco más adelante. No se olviden, por favor. Muy bien. Entonces vamos a hablar como primer grupo del diltiazem. Araceli Cabrera. Araceli Cabrera. Araceli Cabrera. No está. Iraida Bombilla. Ya no vuelvo a llamar a los que se he puesto en SP. Iraida Bombilla. Iraida Bombilla. Mauricio Aparicio. Mauricio Aparicio. Doctora, buenas noches. Mauricio. El diltiazem, que es un canista, cuyo mecanismo de acción es bloquear los canales de calcio. En el caso clínico que han descrito sus compañeros, ¿tiene alguna contraindicación o algún efecto adverso en el uso? El diltiazem, que es un calcio antagonista, ¿tiene alguna contraindicación o algún efecto adverso en el paciente del caso clínico? ¿Qué opinas, Mauricio? Tampoco has escuchado. He visto que solo habían 12, 13 alumnos nomás ahí. Sí, está, doctora. No, doctora. Está bien indicado entonces. No hay ningún problema de usar diltiazem en el paciente. ¿Qué opinas, Mauricio? Creo que sí, doctora. ¿Crees o no? Tienes que estar ahí. Anthony quiere opinar. Doctora, bueno, ¿cómo es de dedicación antagonista en la indicación de la insuficiencia cardíaca presentada? Muy bien. Este paciente que tiene una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, porque dice, en la evaluación ecocardiográfica hay una función sistólica del 30%. ¿Qué quiere decir? Que su corazón tiene una disfunción de su ventrículo izquierdo. Entonces, una contraindicación de uso de los calcioantagonistas es la falla cardíaca, sobre todo con fracción de eyección baja, del diltiazem y del verapamil. No se debe dar porque sus compañeros han dicho, puede estar exacerbando la enfermedad del paciente porque tiene crépitos, tiene derrame, o sea, tiene signos de edema agudo de pulmón, está edematizado, o sea, está cansado, le falta aire, tiene una falla cardíaca descompensada. Bien, entonces, espérate. A la pregunta que le hice, por ejemplo, a Jorge y a Frederick, les dije, ¿por qué hay diferencia entre los calcio antagonistas? ¿Por qué algunos de ellos producen más bradicardia y otros son más taquicardizantes? Ninguno de los dos me respondió. ¿Por qué? Porque sé que están dentro de la misma familia. Está lenta la máquina, qué horror. No quiere abrir. Presentar. Me avisan, por favor, si se logra ver la pantalla. Nada. Tan lenta. ¿Se logra ver?
¿Algo? Digan, por favor, que sí. Sí, profe. Sí, doctora. Entonces, dentro de los calcio antagonistas, que son considerados fármacos de primera línea en el manejo de la hipertensión, se dividen en dos grupos, ¿eh? Los dihidropiridínicos y el verapamil y litiazem, que digamos que están separaditos. En el caso clínico, la paciente venía recibiendo ¿qué fármaco? Era el diltiazem, ¿ya? Ambos fármacos hay que tener cuidado en pacientes con falla cardíaca, sobre todo el verapamil y litiazem. Entonces, aquí tenemos, los no dihidropiridínicos, verapamil y litiazem, y los dihidropiridínicos, el resto. Ambos bloquean los canales de calcio, tipo L, que se encuentran ¿dónde? En los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en el músculo estriado del corazón y en el sistema de conducción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el verapamil y el litiazem bloquea los canales de calcio no solo de los vasos, sino también del nodo, del nodo auriculoventricular y sinoauricular. Por eso es que verapamilo lo pueden usar como antiarrítmico, antianginoso, también tiene acción antihipertensiva. A diferencia de los dinifedipino, lodipino, que no tienen esa función porque tienen más acción a nivel de los vasos sanguíneos y no tanto en el sistema de conducción en el músculo cardíaco. Por ese motivo es que los dihidropiridínicos causan mucha vasodilatación a diferencia de los no dihidropiridínicos y por consecuencia uno de sus efectos adversos de los dihidropiridínicos es, dice, incrementar la frecuencia cardíaca. Dihidropiridínicos, en consecuencia su vasodilatación puede haber cefalea, taquicardia, aquí faltaría, edema en consecuencia. Entonces puede aumentar la frecuencia cardíaca, pero no tienen tanta acción en el sistema de conducción, a diferencia de los no dihidropiridínicos, que si bien así causan vasodilatación, pueden disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad. ¿Por qué? Porque tienen acción más en el sistema de conducción, que lo diferencian de los dihidropiridínicos. Por eso es que se utilizan también como antiarrítmicos, ¿ya? Como antiarrítmicos. Entonces, a nivel cardiovascular, los dihidropiridínicos pueden producir taquicardia y los no dihidropiridínicos bradicardia por el canal de calcio que bloquean. Le hemos dicho que los verapamil y litiazem bloquean casi todo, a nivel cardíaco sobre todo y en los vasos. Pero los dihidropiridínicos como amlodipino, nifedipino que están ahí mencionados son más a nivel de los vasos sanguíneos. De ahí la diferencia. Y tienen muchas indicaciones, casi todos digo, son antihipertensivos, pero verapamil y litiazem también se usan como antiarrítmicos, sobre todo el verapamil, más no los dihidropiridínicos, que es el resto, que tiene más acción. No son antiarrítmicos, porque al contrario, estos pueden taquicardizar a los pacientes. Y hay que tener cuidado en los pacientes con falla cardíaca por ese motivo. Entonces, viendo todo eso, por favor, no dejen de presentar la presentación. Si bien yo he entrado, por favor, ustedes no dejen de presentar. Bien, revisando ese tema de esa diferencia, Juan Carlos Cáceres. ¿Está? No está. Alicia Camel. Presente. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de los bloqueadores de canales de calcio tipo verapamil y litiazem? ¿Cuáles serían las contraindicaciones de los bloqueadores de canales de calcio tipo verapamil y litiazem? Podría ser estreñimiento, doctora, y acidez estomacal. Contraindicaciones absolutas de los bloqueadores de canales de calcio tipo verapamil y litiazem. Insuficiencia cardíaca. Ya, muy bien. No se olviden, insuficiencia cardíaca. Se logra ver todavía mi diapositiva porque debe haber dos pantallas que ahí está, sí se logra ver. Ya, entonces hagan
clic, por favor. Entonces, como pueden ver, Alicia, lee, por favor, donde dice antagonistas de calcio tipo verapamil y lintiazem, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas? Se logra ver, ¿no es cierto? Porque yo sí estoy viendo. Alicia, No, no carga, doctora. Está cargando todavía, doctora. está terrible mi Camila. Y eso es que internet de red, no es ni de wifi. Alicia, te escucho. Sí, doctora. Contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de fármacos antihipertensivos específicos. Solo de verapamil y lintiazem. Mm, Antagonistas del calcio, verapamilo y diltiazem. Contraindicaciones absolutas. Cualquier grado de bloqueo auriculoventricular o sinoauricular. Disfunción grave del, Ventrículo izquierdo. del ventrículo izquierdo. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 40%. Bradicardia, frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Y contraindicaciones relativas, estreñimiento. Muchas gracias. Un favor. Me dan 10 minutos, voy a entregar el turno y continúe con ustedes, por favor, no se vayan. 10 minutos.
Aló, chicos. Aló, ¿se me escucha? Van a disculpar un rato la interrupción. He tenido que entregar el turno. ¿Aló, se me escucha? Ya. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, entonces, hay dos tipos de calcio antagonistas. Obviamente, ambos bloquean los canales de calcio. Entonces especifican que las contraindicaciones absolutas de aquellos calcioantagonistas como diltiazem y verapamilo que recibe la paciente, hay que tener cuidado en pacientes que tienen bradicardia, que tienen insuficiencia cardíaca porque dice disfunción grave del ventrículo izquierdo y bloqueo, porque hemos visto que estos dos actúan también más bloqueando los canales de calcio del sistema de conducción, o sea, del nodo auriculoventricular, del nodo sinusal, del músculo miocárdico. A diferencia del otro grupo, que dice los dihidropiridínicos que pueden causar taquiarritmias. O sea, hay que tener cuidado en los pacientes con arritmias. ¿Por qué? Porque su acción es más a nivel de los vasos y no cardíaco, por eso es que pueden vasodilatar y tanto que el corazón trata, digamos, de compensar esa vasodilatación con taquicardia. Son dos grupos, pertenecen a la misma familia, pero tienen, digamos, efectos colaterales contrarios, que lo mencionan ahí dentro digamos, de los efectos adversos de los antagonistas de calcio. Aquí está. ¿Ya? Entonces, caso mostrado, no debería recibir diltiazem, uno, porque la paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección baja, y esa es una contraindicación absoluta de los antagonistas de calcio tipo verapamilo, diltiazem, porque ahí tiene la fracción baja. Punto número 1. Por ese motivo no debería recibir. Muy bien. Entonces, vayan pensando, entonces, ¿qué fármaco yo le podría reemplazar? Porque es una paciente de alto riesgo cardiovascular. Si yo le quito el diltiazem, tengo que al toque darle otro fármaco. ¿Por qué? Porque necesitamos controlarle la presión. Ahora vamos con el enalapril, que es el otro fármaco, que ahí está. Por favor, vuelvan a revisar el caso clínico. Claudia Cárdenas. Presente, doctora, buenas noches. Claudita, el enalapril, ¿qué efectos adversos, en el enalapril, cuál es el mecanismo de acción y cuáles son los efectos adversos que tenemos que cuidar? Doctora, a ver, primero los efectos adversos que van a haber van a ser la angioedema, también la hipotensión y la hiperpotasemia, también la neurotremia y anemia, y ¿cómo se llama el efecto de acción? ¿Cómo me dijo? Mecanismo de acción. Bueno, el mecanismo de acción un angiotensinógeno y va a actuar va a tener dos tipos de efectos, uno que es el hipertensivo y el otro antihipertensivo. ¿Cómo es hipertensivo y antihipertensivo? No te he entendido la última parte, Claudia. ¿Cómo es eso? ¿Los IECAS son antihipertensivos o son hipertensivos? O sea, ¿suben la presión o bajan la presión? Van a bajar, doctor. Ya, van a bajar la presión. ¿Por qué bajan la presión? ¿Por qué bajan? ¿Cuál es el mecanismo por el cual bajan la presión? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los IECAS bajan la presión arterial? Doctora, puede ser porque porque el angiotensinógeno va a actuar con la quimasa y se va a convertir en angiotensina 2. Ya, a ver. Daniela. ¿Qué más ha levantado? Doctora, disculpa, Claudia. ¿Aló? Aló, doctora, ¿me escucha? Sí, Daniela, con eco, pero te escucho. Ya, disculpe, doctora.
es porque disminuye, bueno, o sea, disminuye la presión arterial porque van a convertir o van a impedir la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Muy bien. Miren, los IECAS inhiben aquí a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es la función de la enzima? Es convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Al impedir o al inhibir esta enzima ya no va a haber pues angiotensina 2. Y los efectos de la angiotensina 2 son ahí todos los mostrados, ¿eh? Espero que se vean, no sé si se logra ver. Vasoconstricción. Aquí incremento de la vasopresina, crecimiento del miocito, crecimiento del músculo liso vascular, agregación plaquetaria, todo lo que tenga que ver con la vasoconstricción, el engrosamiento de las arterias y el aumento de aquellos otros factores que incrementan la presión arterial. Entonces, por eso los IECAS, al impedir esa formación de angiotensina, va a disminuir o va a controlar la presión arterial, ¿eh? Entonces, no se olviden. Otra pregunta. Arlet Choque. Arlet Choque. Arlet, que no está. Alessandra Cortés. Alessandra Cortés. Presente, doctora. ¿Se me escucha? Sí, Alessandra. Preguntita. El enalapril, que es un IECA, en el paciente del caso clínico, ¿está bien indicado o hay un efecto adverso o una contraindicación en el uso? El enalapril, que es un IECA, que está recibiendo el paciente del caso clínico, ¿está bien indicado o hay alguna contraindicación para su uso? No, doctora, estaría bien indicado. ¿Por qué? Alessandra, ¿por qué? Porque es un fármaco de primera línea, doctora. Ya, muy bien, es un fármaco de primera línea. Y no va a tener efectos adversos en el caso de nuestra paciente. No tiene efectos adversos. Listo, entonces voy con otra pregunta. Flor Guamán. Flor Guamán. Flor Guamán. Flor Guamán no está. Diego Guañek. Diego Guañek. Presente, doctora. Diego. Los IECAS, aparte de ser antihipertensivos, ¿qué otros usos o qué otras indicaciones pueden tener aparte del control de la presión arterial? Los IECAS, aparte de ser antihipertensivos, ¿qué otros beneficios pueden tener o qué otras indicaciones también se puede, o en qué otras patologías también se puede usar? Aparte de para el control de la presión arterial, ¿cuáles son las otras patologías en las que yo puedo usar? Nada. Aunque sea, confúndete. A ver, Daniela y luego Arlet. Doctora, en insuficiencia cardíaca y también en nefropatía diabética. Bien. Entonces, el paciente tiene hipertensión, tiene insuficiencia cardíaca y tiene nefropatía. Vamos a ver el mecanismo de acción. Los IECAS se indican no solo como para control de la hipertensión, sino también el manejo de la falla cardíaca y en el manejo de los pacientes con nefropatía. ¿Por qué? Porque son nefroprotectores, ¿eh? O sea, ¿qué quiere decir? Pueden retrasar la progresión de la falla renal crónica, estoy hablando de la crónica, no de la aguda, en aquellos pacientes que pueden ser hipertensos y diabéticos o diabéticos. ¿Cómo es así? Sabemos que al inicio de la enfermedad renal crónica en los diabéticos, por este incremento que se produce en la hipertensión al estar activado el sistema renina-angiotensina, hace que haya vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, al incrementar la presión intraglomerular, inicialmente se pueden perder pocas proteínas como albúmina, por eso hay una microalbuminuria en el inicio. Si esto continúa, pasa a albuminuria, luego a proteinuria de rango no nefrótico y luego a proteinuria de rango nefrótico. Entonces, ¿qué hacen los IECAS? Y ARA2 van a relajar esa arteriola eferente al inhibir
la función pues del angiotensinógeno, ¿eh? Porque impiden ya sea la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 o el efecto mismo de la angiotensina en su receptor, que son los ARA2. Entonces, se dice que los IECAS tienen esa función de nefroprotección renal, ¿eh? Son buenos, disminuyen la mortalidad cardiovascular debido a hipertensión, porque disminuyen la incidencia de cardiopatías, de ACVs, disminuyen la progresión de la nefropatía diabética y mejoran la función endotelial en los diabéticos. Entonces, resumen, el enalapril y IECAS en forma general en el paciente del caso clínico tiene beneficios para la hipertensión, para la falla cardíaca, para la nefroprotección renal y para, sobre todo, en la mejoría de la función endotelial en los pacientes diabéticos. Muy bien. No olvidarse, obviamente, que los IECAS tienen efectos adversos, ¿eh? Muchos efectos adversos que pueden ser dosis dependiente o dosis independiente. Uno de ellos es la hipercalemia, por ejemplo, o la hiperpotasemia. Rafael Nisiyama, Rafael Nisiyama, Rafael Presente, Nisiyama. doctora, buenas noches. Rafael, ¿por qué los IECAS pueden producir hipercalemia, por lo cual están contraindicados en esta situación? ¿Por qué los IECAS pueden producir hipercalemia, por el cual están contraindicados en hipercalemia? Podría ser por... no estoy seguro, doctora. Está en su mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? De los IECAS, como mencionaron mis compañeros, fue impedir la síntesis de angiotensina 1, angiotensina 2, doctora. ¿Y la angiotensina 2 en qué se transforma? Se transforma en... ¿Cuál es el sistema? Sistema renina, renina, angiotensina. angiotensina, sí, doctora. ¿Qué más Aldosterona. tiene? Uno es aldosterona. Entonces, la angiotensina 2 ya no se va a convertir en aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? La aldosterona, su función era de mineralocorticoide, doctora. Ya, muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace con los electrolitos? Bueno, como que promueve la conservación del sodio, doctora. O sea, ayuda a conservar el sodio en el cuerpo, principalmente. Aló, ¿me escuchas? No te estoy escuchando bien. ¿Aló? Sí, doctora. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la aldosterona? Ayuda a mantener básicamente, doctora, a conservar el sodio, doctora. ¿Y qué elimina? Potasio, doctora. Entonces, si yo inhibo la conversión de angiotensina y aldosterona, ya no se va a eliminar potasio, ¿eh? Por eso es que puede retenerse el potasio. Entonces, si yo tengo un paciente con hipercalemia por otra causa y yo doy IECAS, puedo agravar la hipercalemia. Por eso está contraindicado. Y esa es la razón de la contraindicación, digamos, de la hiperpotasemia, ¿eh? Al evitar que la angiotensina 1 se convierta en angiotensina 2, esta también no se va a convertir en aldosterona y por tanto ya no se va a eliminar el potasio, se va a retener potasio, condicionando a la hipercalemia o hiperpotasemia. ¿Ya? Condicionando a la hipercalemia o a la hiperpotasemia. Por eso es que hay que tener cuidado en esos pacientes que tienen pues esta condición. Mucho cuidado, ¿eh? Por ese motivo. Ya. Hendrik Hochenberg. Hendrik. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Hendrik. Otra de las contraindicaciones es el edema angioneurótico. Como puedes ver en el gráfico, o angioedema, donde hay hinchazón de los labios, de la garganta y todo. Y un efecto adverso muy conocido es la tos. ¿Cuál es el mecanismo por el cual pueden producir
estas dos condiciones los IECAS. Ahí tienes tos seca y angioedema. ¿Cuál es el mecanismo que explica que los IECAS pueden producir estos efectos adversos? No sabría. Probablemente ya que hay un bloqueo, ¿no? De esta inhibición de estas, podría haber quizás una ¿Alguien vasodilatación. sabe? No. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen los IECAS? Frederick. Niel. Creo que promueven la acumulación. Bien. ¿Cómo puede? La tos y angioedema no es que sea dosis dependiente, no es que todos los pacientes van a tener esta condición. Hay pacientes que son más susceptibles y puede ser incluso con la primera o con la 10ª dosis, etcétera. ¿Y por qué se produce? Los IECAS también inhiben o degradan a la enzima que metaboliza la bradicinina. La metaboliza de bradicinina un péptido inactivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo impido el metabolismo de la bradicinina, esta bradicinina va a ir acumulándose, aumentando. Y esta sustancia es una sustancia vasodilatadora, es una sustancia que irrita las fibras que están involucradas, fibras nerviosas involucradas en la tos. Por eso algunos pacientes hacen tos exigente, tos seca, con el uso de los IECAS. También puede estar relacionado no solo a la tos, sino también al edema angioedema o el edema angioneurótico, que a su vez puede ser una contraindicación absoluta de los IECAS. El hecho de que tenga esta condición pasa a ser una contraindicación absoluta de su uso, por el acúmulo de la bradicinina. Entonces no se olviden que los IECAS pueden acumular, a diferencia de los ARA2, que no lo acumulan. Los ARA2 no lo acumulan. ¿Por qué? Porque actúan directamente en el receptor de angiotensina y no tienen nada que ver con la bradicinina. Entonces, conclusión del caso clínico. Diltiazem no debe recibir. Enalapril sí debe recibir por triple beneficio. ¿Ya? Muy bien. Les estaba diciendo que diltiazem, chao, enalapril nos quedamos. ¿Qué otro fármaco? Porque necesito darle 2 fármacos mínimo para el control de su presión, le iría bien al paciente del caso clínico, recordando los fármacos de primera línea. Chascaluna, ¿dónde está? Leonardo Ochoa. Leonardo, hemos dicho que diltiazem, que es un calcio antagonista, sale. Enalapril, que es un IECA, se queda. ¿Qué fármaco le puede acompañar al enalapril para el manejo de su hipertensión arterial en este paciente de muy alto riesgo cardiovascular? ¿Se podría dar, doctora, un diurético tiazídico como la hidroclorotiazida, tal vez? Ya, ¿por qué estás escogiendo este fármaco? ¿Cuál es el motivo? Porque tiene ciertos beneficios en porque se indica también en lo que es en insuficiencia renal, también en diabetes y en hipertensión, doctora, y en la insuficiencia cardíaca, y por lo que hemos visto en este paciente, estaba teniendo todos esos problemas y tal vez se podría complementar con esto, ¿no? Ya, mire acá, los diuréticos tiacídicos, que hay que tener cuidado, creo que hemos visto en la anterior sesión, ¿no? Si no me equivoco. Los efectos adversos es justo la elevación de la glicemia. Hay que tener, no están contraindicados, pero hay que tener cuidado en su uso en pacientes diabéticos por la intolerancia a la glucosa que pueden causar. No es, digamos, de primera línea, o sea, no es un fármaco ideal para este grupo de pacientes, pero sí se puede dar, no es una contraindicación absoluta. En la falla renal hay que tener cuidado del uso de los diuréticos tiacídicos, pero la razón creo que más idónea por el cual yo podría usar diuréticos es porque este paciente está edematizado. Aparte de usar su efecto diurético, puedo controlar la presión arterial, obviamente monitorizando los niveles de glicemia, ¿ya? Los niveles de glicemia. Muy bien. Claudia, levantaste la mano. ¿Qué otro fármaco, o el mismo es el que estabas pensando,
que se podría asociar al enalapril? Sí, doctora, por eso bajé la mano. El mismo. Ya. A ver, vamos. Paulo César Ortiz. Sí, doctora, buenas noches. ¿Qué otro fármaco, aparte de diuréticos, podrías usar para el manejo y el control de la hipertensión en el paciente? Paulo César. Sí, doctora. También pensé lo mismo que mi compañero, los diuréticos, pero no se me ocurre otro. Los únicos, ahí te estoy mostrando todos los fármacos, digamos, Sí, pero de primera línea son entre comillas de primera línea, y entre estos, ¿qué fármaco sería el más ideal que puede acompañar al enalapril para el control de la hipertensión, aparte de los diuréticos? Nada. Clary Pilco. Presente, doctora. La misma pregunta, ¿qué fármaco podrías escoger que acompañen a los IECAS? Al enalapril, que es un IECA. ¿Qué puede ser, doctora? A ver, no te he escuchado, por favor, más fuerte. Doctora, ¿podría ser antagonista de calcio? Pero estamos quitando al diltiazem, que es un antagonista de calcio, y hemos dicho que está contraindicado en tu paciente, en ese paciente del caso clínico. Eso no puedo dar Entonces serían... Doctora, se le escucha entrecortado. Doctora. Digo, ¿por qué? Porque está contraindicado en insuficiencia cardíaca. Sí, te escucho. Se le escuchaba entrecortado. Ya. Ahora voy a bajar esto. ¿Ahora me escuchas? ¿Aló? Ahora sí se le escucha. Ya. Te estoy diciendo que antagonistas de calcio no, porque están contraindicados en un paciente con falla cardíaca como la del caso clínico. Ni tanto verapamido diltiazem ni los dihidropiridínicos. Entonces, ¿qué otro fármaco escogerías para que acompañe al IECA, que es el enalapril? Nada. Debbie Tinta. Debbie Tinta. Presente, doctora. La misma pregunta. ¿Podríamos usar lo que es un beta bloqueante, doctora? ¿Por qué, Debbie? Debbie, ¿por qué? Si me dices por qué, te aumento tus 0.5 puntos. Medio punto. Porque también, además de lo que la hipertensión presenta, lo que es la insuficiencia cardíaca. Ya. ¿Qué más? En este caso. Está bien. ¿Qué más? ¿Cuál es otro motivo para que yo use beta bloqueadores en este paciente del caso clínico? Está bien. Nadie. Están calladitos, chicos. Silvana Torres. Presente, doctora. Ya. ¿Cuáles son las razones por el cual puedo acompañar de beta bloqueadores al paciente del caso clínico? Silvana. Sí, doctora. ¿Cuáles son las razones por el cual puedo usar beta bloqueadores en la paciente del caso clínico? Nada, Silvana. No, doctora. Ya. ¿Qué son los beta bloqueadores, Silvana? ¿Cómo actúan los beta bloqueadores? Doctora, los beta bloqueadores van a tener algunos efectos en lo que es ¿Qué son los ¿Cómo actúan? En lo Ya. que es la epinefrina. ¿Cómo así? ¿Cuál es el efecto a nivel de la epinefrina? ¿Aumentan los efectos de la epinefrina o disminuyen los efectos de la epinefrina? Aumentan, doctora.
aumentan los efectos de la epinefrina. O sea, si yo le doy un beta bloqueador, va a aumentar los efectos de la epinefrina. Eso me quiere decir, ¿eh? Aquí quiere decir, si yo le doy un beta bloqueador, a ver, ¿cuáles son los efectos de la epinefrina, Silvana? Porque me está diciendo que aumenta los efectos. ¿Ah? ¿Cuáles son los efectos de la epinefrina? No, doctora, sería entonces disminuye. Sus efectos de la epinefrina podrían ser, no sé, sudoración, náuseas o vómitos. Ya, a nivel cardíaco, ¿cuáles son los efectos de la epinefrina? A nivel cardíaco, ¿cuáles son los Va a efectos de la aumentar, epinefrina? sí, doctor, va a aumentar la frecuencia cardíaca Ya, y también lo que es la fuerza de contracción. muy bien. Y yo, si uso un bloqueador beta, o sea, que bloquea el efecto de la epinefrina, ¿qué va a pasar en el corazón? Va a disminuir. Va a disminuir. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca del paciente del caso clínico? Silvana, ¿cómo está la frecuencia cardíaca del paciente del caso clínico? Está alto, doctora. ¿Cuánto alto? 120. Ya, está alto. ¿Qué más dice aparte de la frecuencia? ¿Está rítmico o arrítmico? Está rítmico. Ya, entonces hay una fibrilación auricular. Entonces, ¿le darías un beta bloqueador o no le darías un beta bloqueador? Si sabes que los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca. Sí, sí, doctora, sí, le daría un beta Conclusión. bloqueador. Muy bien, darías un beta bloqueador. Otro fármaco para el control de la presión arterial son los beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque aparte que te controlan la presión arterial, te van a controlar la frecuencia cardíaca. Y otro uso es porque también se usa en falla cardíaca. Tiene 3 usos. 3 usos los beta bloqueadores. Les estaba diciendo que los beta bloqueadores son fármacos que se deben usar como antihipertensivos siempre y cuando hay alguna condición especial en el paciente. ¿Ya? Para lo cual Mauricio Aparicio está. Mauricio Aparicio. Sí, doctora, presente. Ya. Mauricio, entonces, los beta bloqueadores solo se usan si es que hay una condición o una indicación específica. ¿Cuáles son entonces? De acuerdo a lo que han comentado tus compañeros. ¿Cuáles son? Nada. A ver, Mauricio, ¿ves el cuadrito que está ahí, que acabo de presentar? Sí, En sí. la parte inferior, donde dice beta bloqueadores, puedes leerlo fuerte. Uso de beta bloqueadores en cualquier fase de tratamiento si hay una indicación específica como insuficiencia cardíaca, angina, infarto de miocardio reciente o fibrilación auricular, o para jóvenes embarazadas o que planeen gestar. Ya, muy bien, Mauricio. La paciente del caso clínico presenta alguna de esas condiciones. La insuficiencia cardíaca, doctora. ¿Y qué más? Las fibrilaciones, creo. No es que crees, sí presenta. Tiene 2 condiciones. ¿Ya? Entonces, los beta bloqueadores tienen, aparte de usarlo como antihipertensivos, también puedo acompañarlo a los IECAs, ¿eh? Entonces, una de las condiciones que nos dice o nos recomienda es que si un paciente tiene hipertensión y tiene falla cardíaca, yo puedo usar un beta bloqueador. BB significa beta bloqueador, ¿eh? Acompañado al IECA o al ARA2. No se olviden. Y puede ser un diurético de asa si es que está muy edematizado como en el paciente. Si no está muy edematizado, puede ser un diurético tiacídico. Es, digamos, la condición que nos dice. Ya. A ver, Daniela, un número del 1 al 28. 13, doctora. 13. Tú misma, ¿no? Otro. Tú eres 13, Daniela. Disculpe, doctora. ¿El 1 al cuánto dijo, doctora? Al 28. 26. Ya. Elimar, ¿está Elimar? Presente, doctora. Elimar, ¿puedo usar IECAS y ARA2 al mismo tiempo? ¿Puedo usar IECAS y ARA2 al mismo tiempo?
No, profesora, está ¿Por qué? contraindicado. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual? Sería, Está bien. profesora, porque más que todo, ¿no? Incrementaría el riesgo de que haya una insuficiencia renal crónica, doctora. Ya, está bien. Los IECAS y los ARA2, o sea, ¿qué pasa con este? Como los dos actúan en el mismo sistema, en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea, tienen, digamos, actúan en el mismo sistema, podemos aumentar los efectos adversos, ¿eh? O sea, hay mayor riesgo de hipercalemia, mayor riesgo de que, digamos, haga más falla renal. En vez de mejorar, podemos empeorar la situación. Por eso es que no se recomienda la combinación de estos dos grupos farmacológicos al mismo tiempo. O sea, podemos utilizarlo en situaciones diferentes, sí, pero no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hora es? 49. Eh, mm, a ver. Chicos, Daniela, tú que eres la delegada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daniela, ¿me escuchas? Sí, doctora, sí la escucho. Ya, hay casi como 10 alumnos que no han entrado y están con NSP el día de hoy. ¿Qué ha pasado? Doctora, disculpe, es que algunos me dijeron que no tienen ni buena señal. Es que así no podemos continuar. Son 9, ¿ah? Son 9 alumnos. 9 o 10 alumnos que están con NSP. Ninguno se ha justificado, no ha dicho nada, no le interesa nada. Entonces, yo puedo entender que 1 o 2 alumnos no entren porque, no sé, han tenido algún problema, pero son 10 alumnos. Si no lo van a tomar, a- digamos, importancia a lo que estamos haciendo, tampoco les puedo dar yo facilidades, así, de dividir los horarios, de poder, considerarles, ¿eh? Si me piden a mí algunos favores, yo también les pido, por favor, un poco más de respeto. Como no es posible que 10 alumnos no estén en el aula y los demás, algunos entiendan, otros no estén prestando atención y así sucesivamente. Daniela, un favor, les comunicas y mañana nos encontramos a la 1 en punto. Necesito que estén presentes todos porque les voy a tomar un examen de antihipertensivos terminando la sesión de antihipertensivos. Está bien, doctora, no se preocupe. ¿Ya? Les comunicas. Si es que tiene más de 12 NSPs, porque ahorita no tengo el registro actual, mejor que ni se presente. ¿Ya? Entonces mañana terminamos con la sesión. Todavía no he terminado, voy a yo dar la última parte de antihipertensivos y después de eso su examen de todo lo que es antihipertensivos en el aula virtual. Ya nos encontramos, chicos. Están un poco distraídos todos.